La esposa de Carlos Manzo Rodríguez rompe el silencio a sus 49 años revelando una oscura y triste verdad. Las cámaras se encienden. Frente a ellas, Grecia Quiroz García, esposa del recordado alcalde Carlos Manzo Rodríguez, respira profundamente antes de hablar. Durante años la hemos visto en actos públicos, en homenajes, en ceremonias, pero esta vez es diferente. Por primera vez, Grecia rompe el silencio más profundo, el silencio de su corazón, el que guardaba las verdades que jamás se había atrevido a decir ante el mundo. Con voz pausada y los ojos humedecidos comienza diciendo: he hablado muchas veces de Carlos pero nunca de lo que vivió realmente. Hoy lo haré porque la verdad necesita salir a la luz. El ambiente se llena de tensión. A su alrededor, fotografías familiares, documentos guardados durante años y una grabadora encendida capturan cada palabra. La entrevista se desarrolla en su propia casa, un lugar cargado de recuerdos y de ausencias. El periodista introduce el caso. Carlos Manzo Rodríguez fue más que un alcalde. Fue un hombre que desafió al poder, y pagó un alto precio por hacerlo. Grecia asiente en silencio, y entonces empieza a narrar detalles que nunca antes habían sido revelados. Las amenazas, los días previos a su desaparición, los documentos que él le confió, y una promesa que la persigue hasta hoy. Me dijo: Grecia, si un día no regreso, no dejes que mi historia se distorsione. Y eso hago hoy, contar la verdad. Su testimonio se convierte en un viaje emocional lleno de dolor, valor y memoria. Cada palabra reconstruye la figura de un hombre que fue amado por su pueblo y temido por quienes no soportaban su honestidad. La cámara enfoca su rostro mientras dice con voz firme: no busco justicia para mí. Solo quiero que el país recuerde quién fue Carlos, y por qué lo silenciaron. Y así comienza una historia que no solo busca respuestas, sino también dignidad, verdad y justicia. La noche del 1 de noviembre de 2025 comenzó como cada año con la festividad del Festival de las Velas en el centro histórico de Uruapan, Michoacán. Las calles se iluminaron con miles de velas, las familias se reunían entre música, flores de cempasúchil y el aroma del incienso. En medio de esa celebración, el alcalde de la ciudad, Carlos Manzo Rodríguez, caminaba entre la gente con una sonrisa de costumbre. Pero algo en su mirada había cambiado. Quienes lo conocían bien decían que últimamente estaba más serio, más pensativo, como si el peso de lo que enfrentaba fuera mayor de lo que mostraba. Su esposa, Grecia Quiroz García, lo recuerda así. Él le decía con voz baja, casi resignada: si algo me pasa, que la verdad no quede oculta. Ese 1 de noviembre, tras subirse al escenario para inaugurar el festival y tomarse fotos con niños y ciudadanos, ocurrió el ataque. Según reportes oficiales, Carlos fue atacado a balazos mientras estaba en plena celebración pública. Una agresión que, pocos minutos después, le costó la vida. Él fue trasladado al hospital, pero falleció a consecuencia de las heridas. Grecia rememora ese momento con un nudo en la garganta. Salió esa noche como siempre, saludando, convencido de que iba a hacer lo correcto, comenta. Luego añade: la última vez que lo vi fue con un niño en brazos, riendo ante la cámara, y antes de que acabara la noche, lo mataron. Variables de los informes señalan que recibió al menos 3 impactos de bala, en abdomen y brazo. Los medios documentaron la tragedia. En plena fiesta de velas, los disparos rompieron la paz y sembraron terror. Testigos gritaron, huyeron, mientras los escoltas reaccionaban. Uno de los atacantes fue abatido en el lugar, otros 2 fueron detenidos. Grecia se preparó para este momento. A sus 49 años, rompe el silencio de un mes que pareció eterno. Frente a la cámara dice: ya no puedo callar más.
La gente merece saber quién fue realmente Carlos y por qué lo silenciaron. Ese, por qué, es el inicio de una revelación que promete conmover al país. Porque la muerte de Carlos no fue un accidente más. Fue un atentado público, en plena fiesta popular, en un municipio azotado por el crimen organizado. Él mismo había dicho, en entrevistas previas, no quiero ser otro alcalde más que terminan ejecutados. En su casa, las fotos familiares, los recortes de prensa y los videos antiguos muestran al hombre que soñaba con cambiar el rumbo de Uruapan. Se ve al padre amoroso, al político comprometido, al líder que levantó la voz contra la corrupción y el crimen. Grecia lo describe así, honesto, valiente, decidido. Y esa descripción cobra ahora un nuevo sentido. Él sabía que lo querían silenciar, pero nunca imaginé que fuera tan pronto. Las palabras de Grecia marcan el inicio de algo más que una narración de lo ocurrido. Es el principio de la historia que va a contar, paso por paso, capítulo a capítulo. Una historia de valentía, de legado, de verdad que se niega a morir. Y así, mientras la cámara se aleja de la tumba que pronto tendrá, el narrador cierra. El 1 de noviembre de 2025 no solo cambió una fiesta, cambió la vida de un pueblo. Hoy, su voz resuena más fuerte que nunca. La noticia del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez conmocionó a todo el país. Uruapan amaneció en silencio. Las velas del festival que horas antes iluminaban las calles con alegría, se convirtieron en símbolos de luto. Mientras los medios informaban minuto a minuto sobre el ataque, en la casa del alcalde, Grecia Quiroz García vivía las horas más duras de su vida. No podía creer que su esposo, el hombre con quien había compartido más de 2 décadas, ya no volvería. Frente a las cámaras, Grecia no habla como una viuda común. Habla como una mujer que conocía las luchas de su esposo, los riesgos que enfrentaba y los enemigos que se había ganado por no ceder a la corrupción. Recuerda que Carlos solía quedarse hasta la madrugada en su despacho. Revisaba documentos, escribía en libretas que solo él entendía, y grababa mensajes en su computadora personal. Muchas veces ella le pedía que descansara, pero él respondía: si yo no lo hago, nadie más lo hará. Nuestro pueblo merece saber la verdad. En la entrevista, Grecia muestra una de esas libretas. Las páginas están llenas de anotaciones, nombres y fechas. Algunas, según ella, estaban relacionadas con proyectos que nunca se aprobaron porque se negaba a pagar sobornos. Carlos era un hombre recto, demasiado recto para un lugar donde muchos ya habían aprendido a callar, dice con voz firme, mientras observa una fotografía donde él aparece con los niños del barrio que más quería ayudar. La cámara muestra fragmentos de un vídeo grabado por el propio Carlos semanas antes de su muerte. En esas imágenes aparece en su oficina con tono cansado pero decidido. En el vídeo dice que no se puede servir al pueblo si se tienen las manos atadas por el miedo o por el dinero. Grecia cuenta que ese vídeo no debía publicarse todavía. Ella lo guardaba como algo íntimo, como una especie de testamento moral. Pero tras el atentado, alguien lo filtró a las redes sociales. En cuestión de horas, millones de personas escucharon su voz por última vez. En ese vídeo, Carlos miraba directamente a la cámara y decía: no temo por mí, temo por lo que pueda pasarle a la verdad cuando ya no esté aquí. Esa frase recorrió todo México. La gente salió a las calles con pancartas, velas y flores. En los muros del ayuntamiento aparecieron mensajes escritos a mano: tu voz no se apaga, Carlos. Los medios lo llamaron el alcalde del pueblo, el hombre que enfrentó al miedo con valor. Pero para Grecia, detrás del título y las cámaras, Carlos seguía siendo el mismo hombre sencillo que desayunaba con su familia,
que ayudaba a los vecinos a reparar una fuga de agua o que se detenía a saludar a los niños en bicicleta. Él no era un político más. Era un hombre que creía en las personas, en la justicia, en hacer las cosas bien, aunque costara caro, dice ella con la mirada llena de lágrimas. Servir sin miedo, aunque duela. Esa era su manera de vivir. Y, trágicamente, también fue su manera de morir. Después del trágico asesinato de Carlos Manzor Rodríguez, la vida de Grecia Quiroz cambió para siempre. Los días se hicieron más oscuros y las noches más silenciosas. Comenzaron a llegar llamadas extrañas, mensajes anónimos y rostros desconocidos merodeando cerca de su casa. Todo indicaba que alguien no quería que ella siguiera hablando del caso. Grecia empezó a notar que la seguían. Al principio pensó que era solo una coincidencia, pero pronto comprendió que no lo era. Los mismos autos pasaban frente a su casa a las mismas horas. Los mismos hombres con gafas oscuras y actitud vigilante, se aparecían cuando ella salía a hacer compras o visitaba la tumba de su esposo. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Un día, al llegar a su casa, encontró una nota bajo la puerta. Decía con letras grandes y torcidas: «Deja el pasado en paz o terminarás como él». Esa frase marcó el inicio de un infierno. Grecia, temblando, guardó silencio durante días. No sabía en quién confiar, ni qué hacer. Sus amigos comenzaron a alejarse, algunos por miedo, otros porque simplemente no querían verse involucrados. La familia de Carlos también empezó a recibir advertencias. Les pedían que dejaran de buscar respuestas, que olvidaran lo ocurrido. Pero Grecia no podía hacerlo. Cada rincón de su hogar le recordaba a su esposo, a su sonrisa, a sus palabras llenas de esperanza. Aunque el miedo la consumía, había algo dentro de ella que no le permitía rendirse. El ambiente se volvió tenso. En redes sociales comenzaron a circular rumores y teorías sobre el caso. Algunos decían que Carlos había descubierto una red de corrupción antes de morir. Otros aseguraban que su muerte había sido planeada desde mucho antes y que su vida corría peligro desde hacía meses. Nada estaba claro, pero todas las versiones coincidían en algo: su muerte no fue un simple crimen pasional ni un accidente fortuito. Mientras tanto, Grecia buscaba apoyo en los medios, pero la mayoría de los periodistas rechazaban hablar del tema. «Es mejor no tocar ese caso», le dijeron varios. Parecía que el miedo había cerrado todas las puertas. Sin embargo, un periodista joven decidió escucharla y grabó su testimonio en secreto. Esa grabación, aunque nunca fue publicada oficialmente, se filtró en redes y se volvió viral. En ella, Grecia lloraba y decía: «Si algo me pasa, que todos sepan que solo busqué la verdad». Esa frase conmovió al país entero. Muchos comenzaron a sospechar que detrás del asesinato de Carlos existía algo mucho más grande y peligroso. A partir de entonces, Grecia se convirtió en una figura incómoda para algunos y en símbolo de valentía para otros. Pero cada paso que daba hacia la verdad parecía acercarla más al abismo. Los meses siguientes fueron los más duros de su vida. Vivía con el temor constante de que alguien irrumpiera en su casa. A veces escuchaba ruidos extraños, pasos en la noche, voces apagadas detrás de las paredes. No dormía bien. Su salud empezó a deteriorarse, pero su voluntad permanecía intacta. Sabía que, aunque el miedo la rodeara, callar significaba traicionar la memoria de su esposo. Así comenzó la parte más peligrosa de su historia, una mujer enfrentándose sola a un poder invisible, decidida a romper el silencio, sin importar las consecuencias. El tiempo pasó, pero el recuerdo de aquella noche seguía vivo en la mente de Grecia Quiroz. No podía aceptar que la muerte de su esposo quedara impune.
Cada día, revisaba documentos, fotografías y mensajes que Carlos había dejado guardados en una carpeta azul, la misma que él siempre mantenía bajo llave en su despacho. Dentro de ella encontró algo que la estremeció, un conjunto de correos y anotaciones que demostraban que Carlos había estado investigando un caso delicado que involucraba a figuras poderosas de la región. Esa carpeta se convirtió en la pieza clave para entender lo que realmente había ocurrido. En los correos, Carlos mencionaba una fiesta organizada el 31 de octubre, donde asistirían empresarios y funcionarios locales. Según sus notas, esa noche planeaba confrontar a uno de ellos con pruebas sobre un desvío de fondos públicos. Pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Horas después fue hallado sin vida en circunstancias confusas. Grecia, con el corazón acelerado, comprendió que su esposo no había muerto por azar. Había sido silenciado. A partir de ese momento, su objetivo fue claro: sacar la verdad a la luz. Comenzó a contactar a periodistas, abogados y activistas dispuesta a entregar las pruebas que tenía. Algunos se negaron a ayudarla, otros la escucharon con miedo, pero hubo quienes creyeron en su causa y decidieron apoyarla en silencio. Pronto, parte de la información comenzó a circular en redes sociales. Las pruebas se hicieron virales y el nombre de Carlos Manzo volvió a aparecer en titulares. La presión pública creció, y las autoridades no tuvieron más opción que reabrir el caso. Por primera vez, se habló oficialmente de posibles vínculos entre el crimen y personas de poder. Esa pequeña victoria dio fuerzas a Grecia. Sin embargo, sabía que con cada paso se exponía. El último capítulo nos lleva al momento más emotivo. Grecia Quiroz se sienta frente a la cámara con la serenidad de quien ha decidido enfrentar la verdad, pero con el peso de la tristeza que solo una pérdida así puede dejar. Con voz firme comienza a relatar cómo Carlos Manzo Rodríguez no solo fue un alcalde valiente, sino un hombre que amó profundamente a su familia y creyó en la justicia para su pueblo. Ella recuerda los momentos en que él le decía que su lucha era por los ciudadanos, que cada decisión que tomaba estaba pensada para protegerlos y ofrecerles un futuro mejor. Sus palabras, ahora reveladas, muestran a un líder comprometido que sabía que enfrentaría oposición, pero nunca dudó en hacer lo correcto. Grecia también comparte cómo, después de su muerte, se sintió responsable de mantener vivo el legado de Carlos. Revisa sus notas, sus grabaciones, los documentos que él dejó organizados con tanto cuidado, y reconoce que esas pruebas no solo demuestran su honestidad, sino que también pueden cambiar la historia de su municipio. Rompo el silencio por él. Porque su historia no puede quedar enterrada. Porque su lucha fue por todos, dice con convicción. Gracias por acompañarnos en este relato impactante y lleno de valentía. Si te conmovió la historia de Carlos Manzo Rodríguez y la fuerza de su esposa Grecia Quiroz, no olvides darle like, compartir este vídeo y suscribirte al canal Secretos de Historia. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos y si deseas comentar, hazlo con respeto hacia las personas de este relato. Este cierre deja claro que la verdad y la memoria de quienes luchan por la justicia pueden perdurar, inspirando a todos los que escuchan su historia.